sí les pediría por favor que pongan su silencio y que sí, que vayan apagando sus cámaras para darle paso a los ponentes que se presenten en la cámara. Gracias. Bueno, pues buenas, Espera. ya puedo comenzar, Listo, Sandy. ¿sí? Sí. Hola, pues buenas tardes. Vamos a comenzar con la segunda mesa de este Congreso número 12 del cuerpo en el siglo XXI, aproximaciones heterodoxas desde América Latina. Y pues bueno, nos complace mucho tener por acá en la mesa 2 titulada Cuerpo, Teoría Social y Psicología a Blanca Leonor Aranda Boiso y a Francisco Jesús Ochoa Bautista de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala en la UNAM, México. Y ellos nos presentarán dos ponencias alternadas. La primera que se titula La decepción del cuerpo posmoderno. Posteriormente tendremos la participación de Leticia Hernández Valderrama, de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM también, quien nos hablará sobre los decires del cuerpo, síntoma y lenguaje. Y en la tercera ponencia será también que Francisco Jesús Ochoa y Blanca Leonor Bautista nos puedan retomar una segunda ponencia con el título Psicoanálisis, nudos problemáticos entre cuerpo, teoría y diversidad sexual. Y bueno, en el último punto está la ponencia La paradoja de habitar un cuerpo, articulaciones, abordajes e intervenciones posibles en el trabajo con pacientes con esquizofrenia en el dispositivo de una comunidad terapéutica. Y posterior tendremos pues el espacio para discusión, para dialogar, para poder hacer preguntas. Y en ese sentido, pues bueno, la invitación es que también nos podamos nutrir entre los que estamos en la mesa para poder hacer preguntas, poder plantear también esta discusión de lo que los demás colegas están proponiendo y planteando, así como las personas que nos están viendo y participando en Facebook, que ahorita ya está, me parece, en Facebook Live, la transmisión en vivo. Y pues bueno, vamos a comenzar. Le damos la palabra a Blanca y a Francisco con la decepción del cuerpo posmoderno. Adelante. Francisco. Gracias. Ya. Adelante. Bueno, primero que nada, pues muchas gracias, Carlos, por la invitación para participar en este evento, a ti y a todo el comité organizador, por, bueno, continuar con este proyecto, con este evento, y bueno, que siga adelante. Pues muchísimas gracias. Bueno, voy a dar lectura a este trabajo titulado La decepción del cuerpo posmoderno. Bueno, sabemos que la subjetividad está determinada por el otro cultural, es decir, cada época engendra una modalidad subjetiva particular. El cambio en la subjetividad trae aparejado un necesario cambio en el modo en que se presenta el malestar, por lo cual existe un malestar correspondiente al discurso operante. En este sentido, el estatuto del cuerpo ha variado en el curso de la historia y con ello las modalidades en que el malestar se manifiesta. Nuestro interés será hacer un breve pasaje por las concepciones del cuerpo en distintos periodos de la historia y para abocarnos al valor y al tratamiento que cobra en la actualidad.
y preguntarnos acerca de las consecuencias subjetivas manifestadas principalmente en los llamados nuevos síntomas. Con el transcurso de los siglos, las representaciones simbólicas que el hombre se hace de sí mismo, de los demás y del universo que lo rodea han ido cambiando con el acontecer de diversos sucesos sociales, económicos y políticos. Es por esto que para aprender el momento presente debemos necesariamente remontarnos al pasado, y será el arte, en este caso, quien vendrá en nuestra ayuda. En la antigüedad, las imágenes del cuerpo humano que los griegos nos han dejado son sus esculturas, son un referente inevitable, representaciones de un cuerpo humano idealizado. Estas esculturas ofrecen a la visión una imagen divina. Nosotros podemos decir que la fascinación, el encantamiento de la representación idealizada del cuerpo en las esculturas griegas nos ofrece una imagen de homeostasis perfecta. Podríamos decir de un cuerpo sin goce y sin castración. El goce, nos dice Millet, no se lee en estos rostros tranquilos, ya que esta debería ser representada por un gesto, por una mueca. Se opondrá a estos cuerpos el cristianismo, donde surgirá el cuerpo de Cristo como glorificado, primero como niño en esa imagen de felicidad en brazos de su madre. Es el Dios de su madre, si bien no al estilo de los griegos, ya que esta imagen de felicidad encubre por debajo la castración femenina. Luego será la imagen de Cristo en la cruz, imagen de un cuerpo totalmente torturado y que nosotros hemos percibido para que lo adoremos, una representación del cuerpo mutilado. Ahí encontramos donde los griegos nos ofrecen la representación de un cuerpo perfecto y sereno sin castración. El cristianismo nos muestra la crudeza de la castración para que la adoremos. La sociedad medieval, con el cristianismo, con su gran operador ideológico, nos presenta un cuerpo crispado y a la vez glorificado. La idea no fue desarrollar la belleza del cuerpo humano, más bien acentuar el peligro que él mismo podría suponer para el alma. La Edad Media es la época de la gran renuncia del cuerpo, por lo cual desaparecieron estadios, termas, teatros y circos, los que estaban asociados al cuerpo, que estaban asociados al culto, al cuerpo, como la gimnasia, el deporte, típicos de la antigüedad grecorromana. El Renacimiento significó un movimiento cultural del siglo XV al siglo XVII, iniciando en Italia y propagado por Europa, que terminó dando nombre a un periodo de la civilización occidental caracterizado por la vuelta a la antigüedad clásica como reacción contra la mentalidad teológica medieval, desvinculando el arte del monopolio cultural de la Iglesia. El canon de belleza se ajusta ahora a la belleza humana. La pintura se vuelve un cuadro en sí mismo, soporte de una memoria, de una celebración personal, sin ninguna otra glorificación. La incisión en el cuerpo humano de la Edad Media se consideraba una violación al ser humano. El cuerpo era tratado con respeto, con precaución. En esa época, incluso, si repensamos los estudios que se hacían, todos ellos estaban supeditados a la teología, el derecho y la filosofía, creciendo el interés por los estudios anatómicos, a no ser para explicar algo relacionado con la salud. En el hombre, el Renacimiento, en el primer periodo del Renacimiento, esto va a cambiar. El artista será el primero en desnudar al hombre y mirarlo con ojos estéticos. Surge interés por el cuerpo humano como tal, como si también los estudios anatómicos con fines científicos que colocaron al cuerpo en otro estatuto más allá de la belleza. En este momento hay dos concepciones estéticas que van a aparecer. Alberti, un teórico de la estética renacentista, advertía que entre los miembros del cuerpo debía buscarse una proporción que lo hiciera bello. Es decir, vamos a encontrar al principio lo que será la representación ideal del cuerpo humano. En el siglo XV, Leonardo da Vinci variará esta idea. Sus dibujos sobre el cuerpo humano tienen un interés estético clarísimo, el de describir la estructura sobre la que se basa el orden corporal. En este enfoque, Leonardo llega a conclusiones totalmente distintas a las de Alberti. Para Leonardo existen diversos sistemas de proporciones corporales hermosas, que sin que se pueda señalar uno superior al otro. Un hombre puede ser perfectamente proporcionado, independientemente de si es gordo, flaco, alto o delgado. Vamos a hacer las dos concepciones.
Estas son las dos concepciones que básicamente van a estar presentes en el cuerpo humano en la estética del Renacimiento. La ideal basada en la perfección irreal se deja de lado la idea basada en la perfección irreal y va a surgir la realidad, basada en un estudio realista del cuerpo humano. Algunos autores, como Buitrova, se refieren al ocaso del Edipo para caracterizar la época actual, en tanto se presenta el fenómeno de la decadencia de la función paterna, más precisamente del papel que cumple la autoridad en dicha función. Freud, en El malestar en la cultura, anticipaba que esta degradación progresiva de la autoridad paterna que se observa en nuestra sociedad conlleva un crecimiento del papel imperativo del superyo. En el mismo sentido, Lacan diagnostica esta decadencia de la función del padre y sus consecuencias subjetivas en varias ocasiones a lo largo de su enseñanza. A la altura del seminario 19, Lacan menciona al discurso del capitalismo como una torsión del discurso del amo. Establece que en la actualidad asistimos a una modificación en el tratamiento del goce que desemboca en la sustitución de la falta del goce inherente a la estructura por el plus de gozar. En el discurso del amo existe una disyunción señalada por la doble barra del sujeto tachado y del pequeño objeto A, entendiéndose como la separación entre el sujeto y el goce. Es decir, que para el hablante el goce se halla interdicto, el objeto perdido, y ello implica un límite en el lazo al otro. Resulta pacificante para el sujeto. Por el contrario, en el discurso del capitalismo, el goce se reintegra a través de los objetos de consumo, ofertados por el mercado, con los cuales se tapona la división del sujeto. De esta manera, lo que caracteriza a la actualidad es el rechazo sistemático de la castración. El mercado genera una homogeneidad de goce que borra las diferencias, pero paradójicamente genera cada vez mayores procesos de segregación. El imperativo superyoico retoma a través del mandato capitalista consume. La cultura actual pone a disposición del sujeto múltiples objetos que prometen suprimir el malestar a todo nivel, productos tecnológicos, de belleza, farmacológicos, etc. Con lo cual resulta que el objeto es quien procura la satisfacción en forma inmediata, en detrimento de la elaboración del saber. El sujeto posmoderno no quiere saber nada de la falta y encuentra la respuesta a su falta en los objetos de consumo. Zygmunt Bauman, quien acuña el término de modernidad líquida para referirse a la época actual, afirma que en la sociedad de consumo nadie puede convertirse en sujeto sin antes convertirse en producto. Dice, la característica más prominente de la sociedad de consumo es su capacidad de transformar a los consumidores en productos consumibles. Es decir, que el sujeto consumidor se define primeramente como un ser vendible que se entrama en las redes del mercado. La subjetividad posmoderna sugiere la puesta en marcha de la apetencia, la búsqueda inmediata de satisfacción, produciendo un efecto en el aplastamiento sobre el deseo. En ese sentido, ¿qué pasa con el cuerpo posmoderno? Tenemos que la posmodernidad no tiene banderas. Podemos en todo caso decir que lo que se presenta es un ataque desde todos los ángulos al sistema establecido, sin que este ataque represente una corriente ideológica determinada. En su discurso, Chevar considera que el sujeto actual, producto de la crisis de la modernidad, se haya descendido, sin ideales totalizantes y fragmentado, y su noción temporal varió en el sentido de privilegiar lo inmediato por sobre los proyectos a largo plazo, con la consiguiente pérdida de capacidad de espera y el valor de la palabra desplazado por la imagen. Estamos entonces inmersos en lo que podríamos llamar una cultura de la imagen, donde la apariencia es fundamental. Somos solo cuerpo y donde este debe ser atractivo. En este terreno de las apariencias, de los semblantes, el sujeto queda forcluido y la imagen se confunde con el sujeto. Se encuentra encerrado en un mundo imaginario, alienado a la imagen, que pasa a ser la protagonista de nuestra época. El concepto posmoderno de belleza corporal se separa radicalmente de lo que habíamos observado en otras épocas, y así la obesidad característica y admirada en las sociedades subalimentadas y de la Edad Media
comienza a ser considerada como un enemigo, un estigma que obsesiona a mujeres y también a hombres. Para estos, tener una barriga deja de ser marca de respetabilidad para ser considerado un signo de dejadez. Los adelantos de la ciencia vienen en apoyo a esto, al descubrir que es la grasa la causa de diversos males, como la presión elevada, la diabetes, hipertensión. El cuerpo es un objeto para ser visto. Parece como objeto de la mirada del goce estético. Una fantasía común en los jóvenes, señala Bam, es ser famosos, ser exhibidos en las portadas de miles de revistas y en pantallas, ser visto, mirado, ser tema de conversación, en definitiva, ser deseado por muchos. Con lo cual, el cuerpo se transforma él mismo en un objeto de consumo. En el contexto de la posmodernidad, signada por el discurso capitalista, el objeto cobra una relevancia significativa en tanto objeto de consumo perentorio, desechable, rápidamente sustituible. En este sentido, el cuerpo pasa a ser también objeto de consumo para otros, tal como plantea Bauman. Hoy en día, el cuerpo humano es algo que debe ser superado y dejado atrás. Los cuerpos en crudo y sin adorno, no reformados ni intervenidos, causan vergüenza, son ofensivos a la vista. El cuerpo desnudo no refiere a la actualidad al cuerpo sin ropa, sino a aquel que no ha sido trabajado. El cuerpo como objeto de las miradas necesita un creciente cuidado, ya que es mostrado y se convierte en la capa de presentación. Se hace ostentación de las formas, de la agilidad del bronceado, de la textura de la piel, de la calidad del cabello. Este cuerpo ahora parece ser ofrecido a la vista de los demás y proporciona muchas gratificaciones narcisistas. El cuerpo contemporáneo se presenta como un objeto que se fabrica. Ya no es el cuerpo de la naturaleza bruta. Esta forma ahora es un cuerpo tonificado, esculpido. Es fundamentalmente objeto de miradas, objeto de goce estético. El ideal estético de la delgadez origina la necesidad de dietas y de actividades físicas regulares, apropiadas, que se generalizan en la actividad que tiene como finalidad generar un cuerpo, pero al mismo tiempo bienestar en apariencia. El objetivo narcisista de sentirse a gusto con el cuerpo propio. Y así aquello que no se puede lograr con gimnasia o aparatos puede alcanzarse a través de la cirugía estética. Práctica que también ha sido alcanzada por la posmodernidad, dejando de ser ya solo reparadora para responder al actual requerimiento del estiramiento facial, arreglo de ojeras, convertir los labios en labios más gruesos, agregar volumen a los pechos y aspirar a alcanzar ese ideal. El ideal del cuerpo que triunfa en la época posmoderna es este cuerpo de las dietas, las gimnasias y la cirugía, es decir, el cuerpo de la imagen. Muchas gracias. Muchas gracias, Blanca. Bueno, vamos a pasar con la siguiente ponencia de Leticia Hernández Valderrama, que ya anda por acá. ¿Sí nos escuchas, Blanca? Sí, hola, buenas tardes. Te escucho. Ok. Bueno, pues entonces, si gustas empezar con la ponencia, el trabajo que nos vas a presentar sobre los decires del cuerpo, síntoma y lenguaje, nada más recordarte que tenemos 20 minutos y bueno, que por aquí, por el chat, estaría comentándote del 5 minutos antes de que se termine el tiempo. De acuerdo. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Pues antes que nada, gracias por la invitación. Gracias, Carlos. Gracias por el apoyo último. Gracias por todo. Bueno, mi trabajo es sobre los decires del cuerpo, síntoma y lenguaje. Empiezo con un epígrafe muy breve para pensar la relación entre cuerpo, lenguaje, escritura, imagen y yo. Estos constituyen al sujeto a lo largo de toda la vida. Entonces, empiezo. El presente trabajo muestra una parte de la investigación que sobre el cuerpo estamos realizando a partir del marco teórico del psicoanálisis. Sabemos que Freud
el descubridor del inconsciente, fue el primero en interesarse en investigarlo. Más específicamente, abordó la desdicha de los seres humanos, o también podemos mencionarlo como los decires del cuerpo a través de los síntomas y el lenguaje, produciendo así un método y una serie de intelecciones metapsicológicas. Su método de investigación tiene una particular forma de investigar, la asociación libre, el cual nos sirve para indagar sobre procesos anímicos que difícilmente son accesibles por otras vías, propiciando así una cura por el habla, talking cure. Sabemos que los tiempos de Freud han cambiado. Los padecimientos actuales nada tienen que ver con los anteriores. No se corresponden, son procesos distintos y ello nos obliga a hacer nuevas intervenciones e investigaciones en este campo. Sobre los decires del cuerpo, digamos, para pensar el cuerpo, siempre se ha constituido como algo enigmático, incluso para la práctica médica, que apunta a las enfermedades y disfunciones orgánicas. A la vez, se confronta con un cuerpo habitado por un ser hablante, modelado por el lenguaje de una cultura, un sujeto cuyo cuerpo es hechura de deseos, sufrimientos y goce. Ahora, sobre todo después de la pandemia, nos encontramos con sujetos que presentan pensamientos desarticulados, con procesos de subjetivación y desidentificación que expresan problemáticas psicosomáticas, ambigüedades sexuales, ataques de pánico, fobias, angustias masivas, depresiones, autoagresiones, adicciones, suicidios, etc. Y en el caso de los niños y niñas, observamos importantes dificultades para responder a las demandas familiares, escolares, como efecto de sus psiquismos desbordados, deprimidos, tristes, abandonados, etc. Subjetividades atravesadas por el exceso de investimientos libidinales que interpelan nuestra práctica. En la medida en que la dirección de la cura no puede orientarse hacia el levantamiento de las defensas, de las resistencias, sobrevivencias traumáticas como resguardadoras sin querer moverse de ahí, a manera de un goce inaudito que se soporta. Citaremos algunos casos atendidos durante nuestra investigación e intervención, que nos llevaron a preguntas sobre cuáles son los decires del cuerpo, la relación entre lenguaje y síntomas, mostrados en el cuerpo a través de los discursos, son con o sin palabras, con silencios, con gestos, con signos de dolor que al querer hablar o incluso investigar, compartir sus problemáticas, van presentándose. Dalia es una jovencita anoréxica de 16 años, pesa 34 kilos y mide 1,56. Come prácticamente nada. Tiene un conflicto con la madre que la invade y asedia todo el tiempo. Karen, una chica de 18 años, es bulímica, con frecuentes atracones, que se ha hecho múltiples cortes en el cuerpo. Ha consumido pastillas de la madre con la intención consciente de querer suicidarse en más de una ocasión. Jorge, uno más, un joven de 17 años, está en el primer año de preparatoria de la Ciudad de México, consume cocaína y otras sustancias. Frecuentemente falta a la escuela, tiene reprobadas prácticamente todas sus materias. Vive con los abuelos, fue abandonado por su madre y a su padre no lo conoció. Nos preguntamos qué ha pasado en sus vidas, dónde ha estado su decir, un decir que permita descifrar el sufrimiento que su cuerpo revela. El lenguaje materializado ha estado ausente. Son los decires del cuerpo, discursos no dichos que se muestran a través de sus actos, síntomas que denuncian palabras no dichas y la desdicha de sus vidas. Partamos de algunas premisas necesarias, como afirmar que el lenguaje no necesita del sujeto, éste le preexiste. Es el sujeto el que necesita del lenguaje para poder existir y hacerse de un cuerpo, para expresar lo que siente, cuidar de él, tener una imagen, decir lo que sucede en él. Así, nacemos en un baño de lenguaje. De esa manera se hace un cuerpo, nace un sujeto, a la vez que se construye su inconsciente mediante ese caudal de palabras. Lacan, en un inicio, en 1971, menciona que el inconsciente está estructurado como un lenguaje y agrega que la materialidad del inconsciente es el significante.
En este sentido, el inconsciente es su efecto. Por ello, el sujeto llega a tener una estructura, hasta a una psicopatología propia, diríamos. El lenguaje tiene entonces un lugar en la constitución psíquica, en la dicha o la desdicha de los sujetos. Sabemos que tenemos un inconsciente porque hablamos. El inconsciente es efecto del lenguaje y la palabra es función del sujeto, ya que crea en él un nuevo orden, lo saca de la animalidad e introduce al mundo humano, que es esencialmente un mundo de símbolos. Que el inconsciente está estructurado como un lenguaje lo ubicó primero Freud en la interpretación en los sueños, cuando desarrolla el proceso primario y habla de la condensación y el desplazamiento en la formación de una escritura que se desplaza en un síntoma. Así vemos entonces que el niño pequeño, en el niño pequeño se constituye a través de la libidinización que la madre produce de sus caricias. Con sus caricias y sus palabras, el niño es bañado. Aquí el niño nace bañado de palabras. Ese baño de palabras hace un niño, un ser de significación. El otro significa el cuerpo del niño, el otro con mayúscula. Lo simboliza, lo libidiniza. Así el cuerpo humano se construye. Pero no todo el cuerpo se libidiniza. Hay una parte que no, eso no es sexual. Eso es lo no simbolizable que quedará en lo real. Lo simbólico es lo que piensa en el sujeto, lo trabaja, lo habita, lo estructura. Lacan lo formaliza en el funcionamiento del significante en el inconsciente y lo llama metáfora y metonimia, que serán los tropos del lenguaje que conocemos de él. Hablemos entonces sobre la escritura y lo real. El interjuego, esto real que no es apalabrado, pero que se va mostrando. En el interjuego entre cuerpo, pulsión y lenguaje, se producirán efectos sobre ese mismo cuerpo, hilvanando síntomas conversivos o creando afectaciones o autoagresiones, cuando se encuentran sustentados en una escena fantasmática, o meras descargas pulsionales, sádico-masoquistas, carentes muchas veces de un texto, de una escena que la sostenga, que buscan anudamientos de palabras que pongan límite a su insistencia mortífera y compulsiva. En esa repetición que tanto nos interroga, o bien mostrada en fenómenos psicosomáticos que revelan en un grito silencioso el dolor que los habita, en medio de la ausencia de una escritura significante que bordee, que cubra, que signifique ese cuerpo, o pulsiones sádico-masoquistas que revelan contrainvestiduras sobre el propio cuerpo, dándole patologías como la anorexia, la bulimia o la ingesta de tóxicos. Nos revelan en ellos los tormentos de sujetos que buscan alejarse de la realidad, centrándose solo en el cuerpo y a través de ello evadir las demandas de otros sobre él, como los ejemplos citados. Volvamos a los adolescentes. Observamos sus cuerpos, que invariablemente revelan un texto, su historia personal, historias de exceso sobre el cuerpo. Desde un primer momento, recibieron discursos, demandas, presiones familiares, a los cuales fueron sometidos desde ideologías particulares que los determinaron dejando huellas. Recordemos que siempre estamos sometidos a demandas y críticas, como el camina derecho, come bien, no te ensucies, no corras, no juegues, siéntate bien, ponte un suéter, cómete todo. Aquí no se tira la comida, lávate los dientes, o por el contrario, frases poco gratas como eres gorda o gordo, flaco, desnutrido, torpe, tonto, sucio, feo, ¿por qué te hubiera abortado, cómo molestas, etcétera, que pueden marcar a un niño a través de prohibiciones, prescripciones, gestos, muecas, modos de habitar un cuerpo o de padecerlo. Lacan decía que la anatomía se construye según las ideas claras o confusas que cada cultura transmite a los padres sobre las funciones corporales, pero también sobre la propia historia de ellos y de pensar en el momento en que un hijo llega a su vida. Lacan en el 62 establece por primera vez una articulación entre la escritura y lo real y menciona que la escritura primitiva, entendida como marca, como inscripción, es la que habilita
que algo de la diferencia aparezca en cada sujeto. La escritura es esta marca primera que participa en la constitución del sujeto en relación con su cuerpo, lo que implica la entrada en lo real. Y agrega en 1965 que la escritura posee una función estructural. En suma, nos atrevemos a decir que la psicopatología no es algo que esté determinado endógenamente. Por el contrario, supone una construcción a partir de la relación que entre el psiquismo establece con lo que le llega desde el exterior. Sin embargo, para contar con posibilidades de producción psíquica en el sujeto, tiene que instalarse la represión, aun cuando los contenidos de lo reprimido hayan cambiado en la actualidad. Es preciso que ésta se realice. Represión no solo en el niño, sino tener presente que la propia represión de los padres y su función simbólica que le permite representar el significante del nombre del padre para organizar la estructura psíquica del hijo es necesaria. Con ello, permitir que se constituya su superyo y el ideal del yo, con los enunciados que le permitan la regulación tendiente a evitar la autodestrucción, tanto física como psíquica, y de esta forma protegerse del riesgo de sufrir una desorganización y fracturas psíquicas. En tanto la represión no tenga un efecto en la constitución psíquica, habrá mayor confusión en los sujetos. La heterogeneidad del cuerpo también se manifiesta en los decires del otro, y los otros, producto de influencias de lo histórico social, lo biológico, lo político, lo erógeno, lo lenguajero, lo sexualizado, es decir, queda escrito en una gramática específica en el inconsciente del sujeto. No solo es un decir, sino varios. El sujeto es una creación lingüística. En el discurso de Dalia y Karen, vemos trastornos de la alimentación, tomada la comida como un medio de tormento en su cuerpo, para no hablar de la verdadera problemática. Dalia ha sido abusada tempranamente por su padre y ahora desea borrar todo deseo en su cuerpo de mujer. Tener un cuerpo que no le pueda traer al padre o a cualquier otro hombre. No desea saber nada del erotismo o del deseo del amor por alguien. Solo desea extinguir el deseo de otro y a la vez atormentar a la madre por su ceguera y complicidad. En el caso de Karen, que come y come para colmar el vacío, que siente porque nadie se ocupa de ella. La madre la humilla y descalifica permanentemente, sin encontrar un refugio en nada ni en nadie. Los cortes en la piel son para callar el dolor del alma, para ver cómo su piel sangra y se recupera tras cada herida para volver a llegar a lo mismo. Incluso a comerse las costras cuando se desprenden de la piel. Y menciona, ¿sabes que saben bien? Es como comerse el dolor que su sangre seca muestra. También se ha tomado pastillas como intento de suicidio en un querer terminar con todo, quitándose la vida. Jorge estuvo perdido por días en medio de las drogas. No tengo una respuesta para... Después de que desapareciera porque una novia lo terminó por adicto y agresivo. Fue encontrado tirado en la calle y llevado a un centro de rehabilitación por sus abuelos. Él menciona que por periodos se siente despreciado e insuficiente para estar en la vida. No hay nadie que me quiera, pues ¿quién me puede querer si mis propios padres me abandonaron? No perdono a mi madre. Es una, puntos suspensivos, suspira y llora. ¿Qué madre puede abandonar a su propio hijo y preferir irse con un hombre? Perdón, es que fue un caso muy conmovedor. Irse con un hombre a tener más hijos es no tener madre, es una zorra. Pero ni eso, porque una zorra cuida a sus cachorros y ella no sabe de eso. Vemos cuerpos descuidados, sujetos con un narcisismo a imágenes de sí afectadas. Su imagen, su yo, rota. La imagen del cuerpo es la representación imaginaria del sujeto, es la sustancia misma de su yo. Lo que se dice y cómo se dice revela la manera de ser en la existencia, y cada vez que hablamos se da muestra de nuestra identidad, de nuestro psiquismo y hasta de nuestras patologías. Lacan menciona que en el cuerpo hay un real, que es lo incognoscible e inapalabrable, lo imaginario, que es básicamente especular, egocéntrico y narcisista.
Y lo simbólico es el lenguaje que abraza el cuerpo y lo constituye, lo va construyendo a través del significante. No obstante, en 1971 menciona que la escritura es concebida como una marca, una inscripción, pero también es entendida como soporte de goce dentro del orden de lo real. Es evidente que en los casos citados algo goza porque repite, porque no ha pasado por la palabra, por el significante. Es ese algo escrito en el cuerpo que es el goce y que no tiene palabras para nombrarse. Lacan afirma que la escritura no es una simple inscripción, sino que es sostén de los goces. Por ello decimos, a través del síntoma en el cuerpo, parecen abrirse posibilidades al sujeto para que hable, para que discurra y pueda acercarse a elaborar algo de lo indecible. Para concluir, quiero volver a mencionar que uno cree que es uno. En realidad, uno está habitado por muchos otros. Los decires del cuerpo, como síntomas, como marcas, huellas, crean huellas, marcas, surcos como producto de una relación con el otro y los otros que están siempre en nosotros. Pueden ser experiencias tempranas alrededor de situaciones que van acompañados de palabras, gritos, gestos, miradas perdidas, esquivas o amorosas, de ceños fruncidos, de muecas, de rostros rígidos, coléricos, sonrientes, etc. Serán imágenes conservadas en la memoria inconsciente. Son miradas inscritas que retornan en situaciones ulteriores, semejantes. Son producto de lo que se siente, la emoción, el afecto, el conflicto, lo indecible, que no puede vivirse, enfrentarse o elaborarse en la cabeza. Es ese goce que retorna sin palabras, como marca, como sufrimiento haciendo surcos en los que el sujeto se extravía en goces inauditos en este terreno de lo real. ¿Cómo evitarlos si nacemos viejos, habitados por discursos viejos y por esos deseos que se depositan en la piel, en la mirada, en el oído, en lo inconsciente? La familia es dadora de sentidos y mete sentidos a veces muy a pesar nuestro. Y entre esos sentidos los que se refieren al cuerpo, a la enfermedad, a la patología, el dolor, el sufrimiento serán los que vengan como parte de nuestra escritura y nuestros síntomas gozosos. Muchas gracias. Hola. Hola. Hola, buenas. No sé dónde está la moderadora, pero Hola, hola, sigo hola. yo a continuación, ¿no? Sí, ya no está la moderadora. Ya. Perdón, No, creo que salió. la moderadora se salió o la sacó Podemos pasar a una ronda de preguntas. No, Ok, si ok. quieren sigo yo. Yo Bueno, pues te seguiría. damos la palabra, querido. Ok, entonces sigo. Sí, Perfecto. Francisco, discúlpame. No hay problema, ¿no? Buenas tardes a Seguías todos, ¿no? tú. Felicitaciones a los organizadores, ¿no? El cuerpo en el siglo XXI. Pues entonces ahorita te damos la palabra, Ok, sí, correcto. Francisco Ochoa, para que Ajá. presentes tu ponencia. Si nos Dale. programas, si pudieras presentar. Sí, yo la presento, ¿no? Buenas tardes a todos nuevamente. Felicitaciones a los organizadores y al cuerpo en el siglo XXI. Muchas gracias, Carlos. En lo que presentamos el día de hoy es el psicoanálisis, nudos problemáticos entre cuerpo, teoría y diversidad sexual, que presenta junto con Blanca Leonor Aranda Boiso y Francisco Jesús Ochoa Bautista. El siglo XXI mantiene un paso avasallante en los cambios biotecnológicos y de informática. La tecnología ha invadido nuestras vidas cotidianas. La manera de comprar, la manera de trabajar se ve modificada por los cambios tecnológicos. La pandemia nos ha dejado la impresión de que es posible vivir en aislamiento, trabajar en aislamiento, convivir en aislamiento, mantener relaciones en aislamiento. El mundo globalizado nos plantea nuevas interrogantes sobre cómo será la convivencia con ese otro, que hoy parece más alejado y que
y es que hoy los códigos simbólicos que ordenaban los lazos sociales están sufriendo cambios radicales. Los modelos familiares, la forma en que deseamos, nuestras propias identidades hoy se ven cuestionadas en relación a lo masculino y lo femenino. En este marco, las identidades cambiantes abren serias interrogantes sobre la diferencia sexual. Estos cambios cruzan la vida individual y con ello la vida cotidiana y ponen en tela de juicio cómo asumimos de frente al mundo simbólico las cuestiones de estos referentes. También se ven reflejados por el trabajo académico y el trabajo en el consultorio. Las teorías sobre la diversidad sexual ponen a prueba el edificio psicoanalítico. Las propias teorías, sean científicas o en el campo de las ciencias humanas, se ven permeadas por los factores ideológicos en distintos niveles, algunas veces a nivel epistemológico, a nivel de los conceptos y categorías utilizados. El último nivel va en el sentido de la utilidad social. El psicoanálisis como ciencia social se ve interpelada en diferentes niveles. En algunos momentos se cuestiona su quehacer práctico, en otros momentos las categorías con las cuales piensa los problemas de la subjetividad y la sexualidad. Algunas de estas críticas tienen dos caras, pues en algunos momentos las construcciones de las críticas al psicoanálisis la han retomado del propio campo psicoanalítico. Por otro, se han aceptado de manera parcial los propios hallazgos del psicoanálisis. Los encuentros y desencuentros en el presente campo no se han hecho esperar. La ausencia de matices en ocasiones imposibilita el diálogo. Un buen ejemplo de esta problemática lo podemos ejemplificar en el campo clínico. La situación se dio a través de emails después de una nota periodística entre Silvia Bleichmann, una psicoanalista muy prestigiada en Argentina, y la red transexual. Lo que ellos cuestionaban de mi texto, dice Silvia, es una frase en la que señalo la brutalidad médica de querer cambiar el género a un chico de 5 años, hacerlo femenino mediante cirugía, porque es una niña que nace con un trastorno suprarrenal, por lo que tiene un clítoris hiperdesarrollado, con una apariencia de un pene, y entonces es criado como varón. A los 5 años se plantean hacer un cambio de identidad. Yo dije que es una barbaridad hacer ese cambio de identidad en ese momento. Dice Silvia Bleichmann en una frase: en todo caso, la cirugía debió hacerse en el momento adecuado. La red transexual responde que la cirugía en sí misma es un atentado a los derechos humanos y que ellos están en contra de toda cirugía porque es una mutilación y cuestionan mi posición. Por cuestiones que van más allá, según comenta Bleichmann, en realidad ahora me cuentan que cuestionan dos puntos. Uno tiene que ver con la cirugía y el otro con qué parto de la existencia de dos sexos y no de un número N de posibilidades. La respuesta de Silvia es: en este sentido, no estoy de acuerdo en que un niño pueda estar sin definición de sexo los primeros años de vida. Creo que la cultura tiene que ejercer algún tipo de violencia determinante de la identidad, como lo hace siempre. La pregunta es: ¿cómo llegamos a este punto entre cuerpo, teoría y diversidad sexual? Para responder a la pregunta es necesario mirar cómo surgió eso que llamamos sexualidad, pues en nuestro buen sentido común tendemos a pensar que la sexualidad es algo natural al hombre, algo que se encuentra en nosotros, acorde con la naturaleza. Pensamos en macho y hembra, hombre y mujer. Será Foucault quien nos saque de esta ilusión. La idea de ser seres sexuados no es algo que haya existido siempre. Como señala Foucault, el propio término sexualidad apareció tardíamente a principios del siglo XIX. El sujeto por primera vez reconoce en él mismo que esa serie de cosas extrañas que suceden en nuestros cuerpos son del orden de la sexualidad. Hemos creado la realidad sexual que antes no existía. Por lo tanto, la sexualidad no siempre ha existido. Si la sexualidad es un invento moderno y no ha existido desde siempre, ¿qué se vivió antes que pudiéramos llamar algo del orden de la sexualidad? Según establece Foucault, podemos caracterizar, ¿no? En la historia de lo que podríamos pensar que es la sexualidad, 3 aspectos que nombra él: afrodisia, carne y sexualidad. Sin que estos conceptos reflejen totalmente lo que hoy entendemos nosotros por sexualidad. Por ejemplo, la afrodisia es el término usado por los griegos para la sexualidad. Son actos de Afrodita, son actos, gestos, contactos que buscan cierta forma de placer.
pero es un hecho que los griegos ni en su pensamiento teórico ni en su reflexión práctica alcanzaron a dar testimonio de una preocupación apremiante por delimitar lo que entendían por sexualidad, ¿no? No obstante, consideran que la atracción ejercida por el placer y la fuerza de deseo constituían una unidad sólida en un acto de afrodisia. Pero tales actos están enmarcados en una moral totalmente distinta a la nuestra, donde no se impone códigos de conducta o formas de comportamiento entre lo permitido y lo prohibido. La ética griega permite a la persona constituirse como sujeto de su propia vida y de sus propias acciones. La relación que se puede tener con la afrodisia se puede expresar en las siguientes palabras: no hay peor esclavitud que ser esclavo de sus propias pasiones. La llegada de las ideas cristianas constituye la experiencia de la carne. Muchos de los temores griegos a la afrodisia se redimensionan como actos pecaminosos, contrarios al camino de la salvación. Así, la castidad, la monogamia, la condena a las relaciones homosexuales, la prostitución, el dominio de las pasiones carnales es indispensable para una vida de santidad. Junto a las órdenes discursivos de los cristianos, aparecen nuevos dispositivos de control, como es la dirección de conciencia, el examen de conciencia, la confesión. El examen de confesión no se refiere a una categoría definida de elementos, actos e infracciones, por ejemplo, sino que tiene en sí una tarea infinita: permear cada vez más los secretos del alma, discernir lo antes posible los pensamientos, aún los más tenues, apoderarse de los secretos y de los secretos que ocultan otros secretos, ir a la raíz a lo más profundo posible. Dos objetivos tiene la confesión: por un lado, detectar en el fondo de uno mismo la presencia de esos otros pensamientos de la carne que nos inducen a pecar en pensamiento, en obra y en omisión. Por otro lado, el abandono definitivo de cualquier voluntad propia, las pequeñas complacencias apenas perceptibles que lleva al alma a las más grandes debilidades. Todo esto con el fin de lograr la obediencia de los fieles. Según la prudencia pastoral, el sexo ya no debe ser nombrado sin prudencia, pero a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX las cosas cambian. Hay una incitación política, económica y técnica para hablar del sexo. Se debe hablar públicamente para establecer una administración y reglamentación del sexo. En este marco se establece una sexualidad normal sometida a la economía estricta de la reproducción, y asistimos a una multiplicación de sexualidades llamadas periféricas. Será motivo de estudio el paso de estas nuevas sexualidades por la medicina, la psicología, la psiquiatría, la pedagogía, que poco a poco las convertirán en perversiones. ¿Qué es la sexualidad? Según podemos advertir en Foucault, la sexualidad no es una sustancia inherente al hombre, no es un hecho natural propiamente, es un hecho de la vida, es un constructo histórico, cultural, social, más que biológico. Lo que hoy entendemos por sexualidad son las formas discursivas quienes, bajo el amparo de formas de poder, circulan en la sociedad con pretensiones de verdad o efectos de verdad en el mejor de los casos. La sexualidad se materializa en los cuerpos, no existe de manera natural, no es algo con lo que se nace, no pertenece por lo tanto al cuerpo, si lo consideramos como algo dado en el nacimiento. La sexualidad no es sexo, varón, mujer, sino que es un modo de ser que se incorpora a nuestro cuerpo sexuado a medida que adoptamos modos de vivir, de hablar, de actuar con los demás y con nosotros mismos, que caracteriza a nuestra cultura. En alguna medida, Foucault abrió la caja de la diversidad sexual. Si la sexualidad es una construcción producto de la trama histórica, la manera de cómo el sujeto hace la experiencia de sí mismo se encuentra enmarcada en una serie de dispositivos de saber y de poder. Formas discursivas, como lo es la psiquiatría, la medicina, la pedagogía, formas jurídicas, modos de objetivación que transforman al ser humano en seres sexuales o seres perversos. Tal como lo escribe Foucault en el siglo XIX, definió normas de desarrollo de la sexualidad y se caracteriza por establecer controles pedagógicos. Estos comportamientos polimorfos fueron extraídos de los cuerpos de los hombres y sus placeres, o más bien fueron solidificados a ellos mediante múltiples dispositivos de poder. Fueron sacados a la luz, aislados, intensificados, incorporados de manera que aparecieron nuevas sexualidades, lesbianas, gay, bisexuales, transgénero, intersexual, queer y más. Finalmente, en el siglo XIX y principios del siglo XX,
La sociedad estará obsesionada con la sexualidad. De manera irónica, Foucault comenta, quizá algún día la gente se asombrará, no se comprenderá que una civilización tan dedicada al desarrollo, a desarrollar inmensos aparatos de producción y de destrucción, hayan encontrado el tiempo y la infinita paciencia para interrogarse con tanta ansiedad respecto al sexo. Pasamos de reconocernos como seres sexuales, pero a la vez sido un paso más adelante, pues se comienza a pensar que la sexualidad es importante en la definición del individuo. Y ahí dimos otro paso más al pensar que el sexo revela una identidad profunda de nosotros. Que nuestro sexo esconde lo más verdadero que hay en nosotros fue algo que el psicoanálisis arraigó en nuestra cultura. En la mirada de Foucault, el quehacer psicoanalítico se convirtió en un discurso predominante del siglo XX. Muchas de estas ideas permearon la manera en que los hombres pensaban subjetivamente y el sexo entrañaba una revelación de la verdad sobre nosotros mismos. Después de todo, dice Foucault, somos la única civilización en que ciertos encargados reciben retribución para escuchar a cada cual hacer confidencias sobre su sexo. Siendo el psicoanálisis un discurso central en la subjetividad, ha sido cuestionado con la llegada de las nuevas sexualidades, sobre todo con la llegada de las teorías queer, pues las mismas también se encuentran interesadas en la subjetividad. Marín, en 2020, define así a lo queer como este discurso que intenta subvertir todas aquellas identidades, sobre todo las sexuales, universalizantes que ubican a los sujetos en categorías absolutas y rígidas, y hay que se proponga como lo que es siempre excéntrico, diferente y extraño, eso que se presenta como políticamente insolente con respecto a los intereses heteronormativos establecidos, pues que se refiere a lo que no encaja en un comportamiento determinado llamado sexo, raza o clase social. Pese a las críticas y los desencuentros entre psicoanálisis y teoría queer, hay varios puntos de contacto, según establece Marín. Ambas teorías rechazan la idea de encasillar en teorías rígidas al sujeto. Ambas teorías resisten a circunscribir el deseo a categorías fijas, especialmente las heterosexuales. Ambas teorías apuestan por borrar todo tipo de segregación sexual. Pero más allá de estas coincidencias, se abren puntos nodales de desencuentro. Si bien ambas teorías parecen coincidir con Foucault en la idea de la sexualidad es una construcción producto de una trama histórica, la manera como el sujeto hace la experiencia de sí mismo se encuentra enmarcada en una serie de dispositivos de saber y de poder. Lacan coincide en este punto con Foucault. No hay ninguna realidad prediscursiva. Cada realidad se funda y se define como un discurso. En Lacan, la lógica discursiva nunca remite esencias de orden biológico, de ahí que lleve a afirmar yo soy un historicista más radical que muchos que proclaman a sí mismos como tales. Las ideas constructivistas de la sexualidad han llevado a pensar en la posibilidad de una elección libre de nuestra orientación sexual. Lesbianas, gays, transexuales, polisexuales, pansexuales, ¿no? Son todas las opciones que se abren. Escribe Homs al respecto. Sin embargo, hoy más que nunca se reivindica una libertad sin amagajes, fuera de cualquier tipo de condicionamiento, exenta de influencias, ignorante de sus límites, excluida de sus marcos, pero además se circunscribe a la elección del plano consciente, negando con ello que puedan estar determinadas, incluso comandadas por razones desconocidas. Según establece la Ley de Identidad de Género en Argentina, la cual permite que las personas trans sean tratadas de acuerdo a su identidad autopercibida e inscritas en sus documentos personales. En el decreto que expide la Ley para el Reconocimiento y la Atención de Personas LGBTI de la Ciudad de México, el 7 de septiembre de 2021, en el apartado 15, la identidad de género. La identidad de género es un concepto amplio que crea espacios para la autodefinición y que hace referencia a la vivencia que una persona tiene de su propio género. Sea en Argentina o en México, el factor determinante recae sobre una autopercepción y la autoidentificación. La idea de construcción sexo-género nos da la ilusión de que podemos elegir libremente y que nuestra decisión se encuentra libre de cualquier determinación. El enmascaramiento de nuestra conciencia nos hace decir, yo elijo, yo decido sobre mi cuerpo. Sin embargo, el asunto no resulta tan simple. Si bien la teoría constructivista resulta ser alentadora, esto no significa un paso de admisión libre. Butler
en los cuerpos que importa describe. Sin embargo, es necesario leer cuidadosamente tales intentos de subrayar el carácter fijo y obligado de la sexualidad. Quienes deben especialmente hacerlo son aquellos que han insistido en la condición construida de la sexualidad, porque la sexualidad no es algo que pueda hacerse sumariamente, y sería un error asociar el constructivismo con la libertad de un sujeto para formar su sexualidad según le plazca. ¿Por qué no podemos asumir la sexualidad que nos plazca? ¿Por qué no podemos asumir la sexualidad que nos plazca? Desde la mirada psicoanalítica, habría que establecer una diferencia entre identificación con identidad. La identificación tiene una lógica distinta a la identidad. La identificación es desconocida para el sujeto consciente, en tanto la identidad es algo del orden de la conciencia, del orden del semblante. El sujeto se inscribe en los significantes establecidos por la sociedad, la familia, la clase social, y tiene por efecto un sujeto. En tanto, la identificación es algo irrepresentable y, por tanto, la noción de identificación tiene que ser distinguida y no reducida a una fijación. La idea de identidad sexual de un sujeto es fijada en la infancia, produce una confusión entre fijación de goza e identificación subjetiva. Tenemos que asociar, dice Lacan, que la aparición de cambios físicos en la adolescencia produce a ser sexuado, nada más alejado. El cuerpo es asexuado. Será la lógica de la sexuación quien determine el tipo de goce y no el ser biológico. Que un niño juegue con muñecos o que una niña se vista de hombre y que una niña se vista de negro son observaciones de sentido común que no indican nada. La sexuación no se deja captar en actitudes o comportamientos. La sexuación sucede en otra escena, la escena de lo inconsciente. Es el motivo mismo por el cual el cuerpo hablante se vuelve sexuado. El rasgo fundamental del sujeto lacaniano no es el resultado de un desarrollo fisiológico, psicológico. El ser sexuado se encuentra indisociablemente ligado a la condición de ser hablante. Tan pronto el sujeto queda inscrito en el lenguaje, queda dividido por la acción del significante, en la identificación eficaz, y su verdadero ser. Tal división subjetiva produce una división sexual y le confiere un género simbólico. Para Lacan, las fórmulas de la sexuación se refieren a cómo el ser hablante experimenta la sexualidad en el nivel psíquico. No tiene nada que ver con el sexo biológico, ni con el amor de un hombre por una mujer, con el amor de un hombre por un hombre, ni con el de una mujer con una mujer. Ello implica que un hombre biológico puede inscribirse en el campo femenino y una mujer biológica puede hacerlo en el campo masculino. Cada ser hablante puede elegir inscribirse en cualquiera de los dos campos, aunque esta será una elección forzada, impuesta por los parámetros de la historia del inconsciente del sujeto. El abordaje del sexo para el psicoanálisis es singular. Cada analizante es único y su relación con las formas de goce, sea el goce de la palabra o un goce más allá, por lo tanto el mismo no está determinado ni por el sexo biológico, ni por el género, ni el orden social. A manera de conclusión, el psicoanálisis siempre ha puesto en tela de juicio nuestro yo. Las ideas freudianas de que uno no es amo en su propia casa se encuentran más vivas que nunca en relación con la elección de nuestra sexualidad. Más allá de un yo decido, un yo creo, se encuentra ese sujeto del inconsciente. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Una disculpa por los problemas técnicos de hace un momento. No hay problema. Pasó con la internet. Sí. Pero bueno, pues muchísimas gracias y sobre todo pues que se pudiera dar esa continuidad y fluidez. Muchas gracias. Pues bueno, no sé, los que estamos por acá, los que están en Facebook, si gustan participar haciendo preguntas a los ponentes que nos han expuesto sus trabajos de investigación, para poder también ir agilizando esta parte de la discusión. Bueno, un segundito. Bueno, a continuación, pues voy a dar lectura también a el planteamiento que se tiene para la última exposición, que se titula La paradoja de habitar un cuerpo, articulaciones, abordajes e intervenciones posibles en el trabajo con pacientes con esquizofrenia en el dispositivo de una comunidad terapéutica.
me toca a mí. Entonces, no sé si de favor me pudieran, yo tengo aquí mi cronómetro, pero si me pudiera alguien también apoyar para decirme cuando falten 5 minutos y no me vaya así de largo, se los Yo lo hago, agradezco yo mucho. lo hago. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues entonces voy a comenzar. En México existen distintos tipos de dispositivos que permiten al paciente de experiencia psiquiátrica a abordar y a coadyuvar a dar respuesta temporal a las necesidades específicas que tanto él como su familia requieren resolver. Cada dispositivo presenta una alternativa, la cual es necesaria para dar seguimiento al tratamiento del paciente. Cada dispositivo, desde su saber y enfoque, plantea prácticas específicas. Por un lado, los hospitales, las clínicas, los anexos, por otro, las residencias de descanso, los centros de día, las casas de medio camino y las comunidades terapéuticas se han fundado con finalidades distintas. Sin embargo, cada dispositivo responde a los familiares y pacientes psiquiátricos desde marcos funcionales, ideológicos, filosóficos y éticos por los que fueron fundadas. Por tanto, se reconoce y considera indispensable la relevancia y función que cada dispositivo proporciona, cada uno con sus limitaciones y alcances particulares. Para la temática que aquí se propone, me centraré en describir 2 puntos. El primero, transmitir a grandes rasgos, pero a muy grandes rasgos, lo que implica el trabajo dentro de una comunidad terapéutica como dispositivo y cómo es que el cuerpo está puesto en juego todo el tiempo entre los miembros de la misma. Segundo, abordaré 3 ejemplos de cómo a través del dispositivo, tanto comunitario como terapéutico, se trabaja desde la singularidad de cada caso y cómo ello implica hacer con el cuerpo en estos espacios comunitarios. Desde el interior de la comunidad terapéutica Casa de Medio Camino Querétaro, de las interacciones, alcances y limitaciones clínicas terapéuticas que se presentan entre pacientes, psicólogos y familias para restablecer el lazo social, familiar y ocupacional, que muchas de las veces se fractura debido a las circunstancias en las que el paciente con experiencia psiquiátrica vive, la importancia del trabajo desde lo cotidiano, multidisciplinario y en red, tanto para el cuidador primario como para el paciente, e implica estructurar el funcionamiento, el cuidado personal y la autonomía, así como sus vínculos sociales y familiares. Sin embargo, en este punto es donde habría que poner mucha atención, porque aunque estamos hablando de trabajar en estructurar el funcionamiento, el cuidado personal y la autonomía, se podría de alguna forma cuestionar el concepto de normalización, o que lo que se busca es normalizar al sujeto, rehabilitarlo o reinsertarlo socialmente. Para nosotros, dentro de la comunidad terapéutica, de lo que se trata es de trabajar sobre el concepto de inclusión social y sobre todo poder identificar cuáles son las herramientas subjetivas, singulares, que permite la comunidad como soporte para lograr pequeñas intervenciones que le permitan a su forma, habilidades y recursos subjetivos encontrar alternativas a cada huésped o paciente para el restablecimiento de sus lazos sociales con otros, así como para trabajar y regular en la medida de sus posibilidades los bajos niveles de tolerancia a la frustración que terminan acumulándose, generando crisis continuas. La Casa de Medio Camino Querétaro representa una alternativa posterior a la intervención hospitalaria, así como un espacio que funge para destrabar y poner en pausa dinámicas establecidas que se vician entre la familia, el cuidador primario, el paciente y su ambiente. Entonces, esto implica que existen ya dadas costumbres, hábitos e interacciones que el paciente atora en conductas repetidas y cíclicas.
La Casa de Medio Camino Querétaro es un modelo a puertas abiertas y giratorias. Esto implica que es un esquema voluntario y el derecho a la elección del paciente a residir por un tiempo específico en ella. Es un pacto voluntario. Esto trae implicaciones. Primero, gracias a ello, al querer estar en la comunidad, permite que sea posible un trabajo clínico terapéutico con ellos, pues su estancia en la comunidad es temporal. Se concibe como un proceso donde tendrán estabilización y retomarán actividades sociales que previo a ingresar a la comunidad tenían suspendidas. A grandes rasgos, sus actividades cotidianas están marcadas por ciertas normas que se reflejan en un reglamento, el cual es entregado a cada miembro que se integra a la comunidad. De esta manera hay un rango de horas para levantarse, otro para hacer el desayuno, la higiene de las zonas comunes y las personales, los talleres, la realización de la comida, de la cena, así como las actividades menores, como por ejemplo sacar la basura, organizar la alacena, mantener el refrigerador limpio, un horario para la televisión, un horario para la salida a la tienda, un horario que se designa a cada huésped en función de sus propios proyectos personales, que pueden ser salir a tomar, a hacer una caminata, o puede ser a salir a tomar una clase fuera de la comunidad de natación, o puede ser simplemente salir a algún curso o algún taller fuera de la comunidad, en el centro o en otro tipo de academia. Se trata de actividades cotidianas cuya ejecución las realizan los propios huéspedes con la perspectiva de que su tránsito por la Casa de Medio Camino Comunidad Terapéutica va a ser temporal. Sin embargo, el objetivo principal es que puedan crear rutinas para aumentar un grado de autonomía y facilitar posteriormente su incorporación a circuitos sociales, familiares o si es posible, una vida independiente. No todos los pacientes de estructuras psicóticas tienen las herramientas subjetivas para lograr una vida independiente, pero sí una vida funcional. Es decir, no es un lugar de encierro ni de corte de las relaciones sociales, familiares u ocupacionales, como ocurre en otros internamientos, como el psiquiátrico, los asilos o los anexos. Se trata de un espacio que tiene disímiles actividades internas y externas. Se trata de un dispositivo propiamente comunitario en lo cotidiano, en donde a cada uno se le respetan sus habilidades, intereses y formas únicas de estar en el mundo. El factor que anuda la interacción es el vínculo y relación entre diferentes sujetos que comparten un padecimiento. Las lógicas de intervención y dinámicas al interior de la comunidad contienen variables radicalmente diferentes a la consulta del 1 a 1. En cuanto al ámbito familiar, a pesar de ser un lugar donde residen pacientes psicóticos, también se distancia del mismo, en tanto hay un esfuerzo declarado y constante por identificar y no repetir dinámicas familiares. En no pocos casos son ellas mismas las que desencadenan una crisis o evaden la adherencia al tratamiento. En la comunidad terapéutica Casa de Medio Camino Querétaro se interviene buscando exista una forma diferente para el devenir de un caso. Ahora bien, el uso nuestro de la categoría cuerpo, como nosotros hacemos uso de esta categoría, por llamarlo de alguna forma, está más emparentado con la manera de conceptualizarse en la última enseñanza de Lacan en el seminario 23.
Acá se trata de pensar al cuerpo y a los acontecimientos de cuerpo como algo real. Esto es tal como experimenta un sujeto en tanto exceso, en tanto invasión de sensaciones y percepciones, como la vía de registro del mundo en su natural desorden y caos. Por lo tanto, es un trabajo en donde se pone en juego, donde lo que se pone en juego todo el tiempo es el cuerpo, múltiples formas en las que se presenta, acontece y existe y habita un cuerpo, cuerpos cansados, cuerpos que están atravesados por el medicamento, cuerpos deteriorados, cuerpos jóvenes y cuerpos ya con una edad madura. El cuerpo físico real es un tema complejo en el abordaje de la psicosis. Estando advertidos de ello, se trata entonces la relación cuerpo físico, cuerpo subjetivo, cuerpo familiar. El cuerpo como una extensión. Sin embargo, la herramienta para la autonomía es en gran parte la movilidad del cuerpo en la escena cotidiana. Ahora voy a comentar algunos de los, voy a comentar tres casos para que se pueda tener como un poquito de claridad de cómo nosotros manejamos desde la singularidad del caso, pero no sin dejar de lado la dinámica comunitaria, social, la existencia de interacciones de esos cuerpos que habitan en la comunidad terapéutica durante un tiempo. Cómo pueden hacer, cómo hacen lazo social, pero al mismo tiempo hay una escisión, hay un impasse también para poder convivir con el otro, ¿no? A nivel de la subjetividad y del caso por caso. Entonces, es ahí donde muchas veces nosotros entramos en una situación de complejidad, de cómo pensar el caso clínicamente, cómo se puede abordar el caso, basado o tomando en cuenta las herramientas propias de cada caso. Entonces, por ejemplo, aquí una de lo que nosotros tratamos es descifrar modos en que cuerpos reales padecen el mundo social y experimentan el campo vocativo el campo vocativo con enorme malestar. No obstante, cada caso descrito incluye la descripción de cómo un tipo específico de acompañamiento pudo que cada sujeto elabore desde su peculiaridad otras maneras de socializar sin necesidad de llegar a estados críticos. Entonces voy a comentar de un caso. Del caso E. Desde su llegada fue notorio su gusto y habilidad por la literatura y la escritura. Se le empezó a acompañar en un proceso de escritura de diversos modos, entre ellos estando a su lado, escuchando la lectura de sus textos sin juzgarlos. Este es un tema central. El tema recurrente en los mismos eran escenas de consumo y de sexo desenfrenado, pero más que ubicar en la repetición temática una insistencia de ciertos malestares que habían llevado al sujeto a residir en la institución, en lo que se le acompañó fue a continuar con esos modos de placer, pero fuera del contexto de la realidad. Esto es, satisfaciendo unos goces a condición de que no fuera con el objeto real, sino desde la imaginación literaria. De este modo se lograba una satisfacción en el cuerpo, pero sin llegar a sus excesos. Construyó varios recursos similares donde la lógica común era realizar una acción satisfactoria en un contexto donde no estuviera presente algún otro que se volviera amenazante. Por ejemplo, se le reconoció un espacio y horario privado para rapear, actividades en la que él se dirigía con sus versos a sus enemigos, deseándoles todo el mal posible y las peores atrocidades. En no pocas ocasiones, esos enemigos eran compañeros de la comunidad con los cuales en el día había tenido alguna fricción. Este recurso nos parecía muy importante porque lograba hacer algo con su molestia y alteración que no era la sedación por psicotrópicos y el actuar en lo real su malestar, evitando las consecuencias sociales que ello implica, sea en la escritura con un uso peculiar de voces narrativas o en el rap con su voz al aire pero dirigida, o en cualesquiera de sus comunicaciones. El segundo caso que voy a compartir es el caso P. Se trata de una mujer de 35 años que
en alguna acción violenta, que presentó, que no, bueno, a ver, perdón, aquí se me va no, se me fue la hoja. Se trata del caso P, una mujer de 35 años, que es una mujer que es expulsada de Estados Unidos e intenta otra entrada ilegal en la que es detenida en el cruce fronterizo y termina en una prisión por 15 días. Luego de ello, su cuerpo dejó de tener frontera alguna, carecía de contornos, así como el contexto que la rodeaba, resultándole confuso, y donde cada persona venía a ocupar el cuerpo de otra persona cercana o conocida a ella, referida a la época donde vivió en Estados Unidos. Llega entonces a la comunidad con dos principales rasgos: una enorme dispersión de ideas fatalistas y confundiendo a cada huésped personal de la institución con algún familiar o conocido del pasado. Ninguna persona podía zafarse de ser nombrada según el antojo de esta. Pero lo que permitía de alguna forma detener estas maneras o construcciones fatalistas que se generaba o que ya generaba era justamente el hallazgo, o lo que se pudo lograr en el acompañamiento fue identificar la marcación de afecto sobre su cuerpo. Esto era capaz de detener la dispersión y la confusión que presentaba, como por ejemplo el afecto, me refiero a poder tomarle la mano, a poder tomarle el hombro, a poder mirarla con cierto gesto de ternura. Todo eso a ella le permitía que ese cuerpo desbordado, que parecía se había quedado desarticulado en la frontera, le pudiera a ella dar un cuerpo otro. Ahí en donde el cuerpo se enuncia en la palabra, y otro caso, así nada más rápido para poderlo pues también ejemplificar con otro caso es el caso de V, y eso es un personaje que lo que hace es, a través de la palabra, tratar de enunciar la imagen que tiene de su propio cuerpo, pero para no borrarse. Es decir, una imagen que se borra sin reconocerse en ciertos momentos. Este sujeto hace que Johnny de Vaselina sea él, recorta la imagen de una revista y la pega en una hoja, colocando en el centro al artista, y alrededor escribe acerca de él y sus vivencias. El tipo de escritura que él tiene es muy interesante en cuanto a la forma incluso de la letra, la forma en cómo va llenando los huecos de la hoja, cómo alrededor de la imagen, de una imagen que él dice es él, pero no es él, la llena de palabras extravagantes, de palabras galantes, hablando de sus narraciones, de escenas festivas de su pasado, así como de la gala extravagante y las insignias que porta para él, todo este tema que implica el teatro en los centros nocturnos. De este modo, borrar su cuerpo cotidiano y buscar el aplauso y reconocimiento iterativo por su lujoso estilo es para él una forma de hacer un posible lazo con el otro. De lo contrario, se empieza a desbordar, se empieza a crear una voracidad hacia el otro, en donde busca tragarlo para no ser tragado él por el otro o la palabra del otro. Estas son vías posibles que se han ubicado en algunos casos, desde lo singular en la Casa de Medio Camino, en la Comunidad Terapéutica Querétaro, y que no es sin una implicación, no es sin también el trabajo en colectivo que permite unificar en un objetivo entre varios que estamos ahí, tanto huéspedes, psicólogos, talleristas, personas enfermeros que formamos parte de la comunidad,
nos permite guiar a los huéspedes a la integración de conductas y situaciones que en el cotidiano puede volverse complejas, pero que también es correcto que no se trata únicamente de quedarse en ese punto de unificar o de integrar conductas y situaciones, sino que se trata de poder ir generando proyectos que permiten producir una marca en el sentido de un fin comunitario, pero también a nivel de la singularidad. No es cosa sencilla, lamentablemente en México hay una cierta complejidad para poder ubicar lo que son actualmente las estructuras psicóticas, la forma en cómo se trabaja, en el momento, en la atmósfera, en campo con las estructuras psicóticas. A veces es mucha teoría que cuando los estudiantes o los formandos quieren ver en la práctica, no lo logran materializar. Hay algo del orden de la contratransferencia que se empieza a poner en juego, porque incluso trabajar en este tipo de dispositivo es necesario tener muy claro que desde donde se trabaja es desde las múltiples transferencias. Esa parte es compleja muchas veces de entender, de comprender, de aprender para quienes no están formados en el campo de la clínica, del psicoanálisis, por ejemplo, pero también cuando estamos cuando sí está, pues digamos, muy formados en la teoría psicoanalítica, la parte práctica se deja de lado. Entonces también ahí se vuelve un impasse, porque no se trata de normalizar, neurotizar a una paciente psicótico, se trata de trabajar con lo que tiene y cómo cada psicólogo, cada miembro que forma parte de la comunidad puede también integrar esa dinámica sin, voy a decirlo así, sin enloquecer o sin ser tentado por la locura, ¿no? Entonces, la locura del otro. Entonces, me parece que ese sería, pues, digamos, lo que podría compartir, y pues sería todo. Muchas gracias. Bueno, creo que no. Creo que no me pasé, ¿verdad, doctora Carlos? No, todo estuvo bien. Todo bien. Bueno, pues no sé si quiera comentar algo, doctor Carlos. Ahorita tendríamos pues el espacio de discusión. Sí, sí me escucho, ¿verdad? ¿O sí me escuchan? Yo sí Sí. me escucho más bien. Eh, bueno, sí, ante todo, nuevamente ofrecerle la disculpa a mi querido Francisco por el inconveniente que hubo, del inconveniente técnico. Por un lado sale Sandra y por otro lado yo me encuentro en el mismo momento haciendo cambio de audio, de equipo, y pues de ahí se fue. Pero bueno, una disculpa. No, yo básicamente les quería comentar a los ponentes que básicamente todos son documentos relativos a la práctica psicoanalítica y a la investigación psicoanalítica, eh, que me parece, digamos, nunca deja de sorprenderme el modo en cómo a detalle van abordando las problemáticas que se van presentando actualmente, a pesar de que de pronto en ocasiones se parte de Freud o de Lacan, y ya prácticamente pues estamos a 70 años, digamos, un poco 60 por ahí, a distancia de este último. Y a mí, digamos, una de las cosas que me siguen, a excepción, digamos, de este abordaje con el que inicia Blanca, que es un abordaje vinculado al psicoanálisis, pero también, digamos, a estas problemáticas de orden social, que a decir de varios teóricos sociales, pues más o menos, digamos, uno puede encarar las circunstancias que se nos están presentando en la actualidad debido a los cambios económicos y también pues a la filosofía política que le sostiene, que sería prácticamente el modelo neoliberal, que parece ser, a decir de algunos teóricos sociales, está revolucionando no solamente la psíquica, sino también la física humana.
a grado tal que todos coinciden, o que pues, prácticamente los autores más representativos que he leído coinciden en que en realidad no sabemos pues para dónde se está moviendo todo esto, para dónde se va a ver, para dónde se va a mover. En el contexto de la salud, pues pensaríamos que también habría, digamos, como esa incertidumbre de no saber para dónde se está moviendo todo este asunto. Y una de las preguntas o pues sí, digamos, de las interrogantes que a mí me quedan, es si ustedes mismos, a partir de este modelo que les sostiene su interpretación, no se han visto también confrontados con una realidad que parece que nos está rebasando, ¿no? Y que a veces, digamos, yo me encuentro de pronto como en cierto movimiento pendular, porque de pronto, no sé, leo autores como Byung-Chul Han, que de pronto vuelven al caso del budismo zen para tratar de reflexionar el asunto contemporáneo, o el caso de Gille como que vuelve otra vez, digamos, o no deja, digamos, el modelo psicoanalítico para tratar de resolver, o de por lo menos, si no de resolver, sí por lo menos de elaborar interpretaciones plausibles sobre lo que estamos viviendo. Entonces, acá en el contexto de la salud me pregunto y pregunto en voz alta para ver si alguno de ustedes quisiera, digamos, entrar en esto, si no se han visto confrontados también, si no en algún momento han sentido que este mismo modelo psicoanalítico puede estar siendo rebasado, y conste que digo puede, no lo sé, está siendo rebasado por toda esta complejidad que yo de pronto a veces pienso que es casi inconmensurable, ¿no? No sé si Leti, Francisco, Sandra bueno, ya salió, me parece que salió esta Blanca, pero no sé si alguno de los presentes pudiera responder cómo han sentido, si es que lo han sentido, ¿no? Eh, Porque entiendo bien que no sé si ustedes coincidirán con esta Rudinesco que decía en su momento que al final no había un psicoanálisis mexicano, no había un psicoanálisis chileno, venezolano, etcétera, sino que más bien había psicoanálisis en situación mexicana, en situación chilena, en situación X, ¿no? Entonces, a partir de esa idea, es decir, si es cierto que hay un psicoanálisis en situación de, ¿cómo han visto, digamos, ustedes, o cómo se han visto confrontados por un país que está permitiendo una entrada ideológica, que está revolucionando, insisto, esta psíquica, pero al mismo tiempo el cinturón de pobreza que está generando, pues es todavía mucho mayor, ¿no? No sé si me doy a entender. Y si quisieran comentar. Hola, bueno, yo sí quisiera comentar, este, a mí me parece que son nuevos como demandas, ¿no? Demandas para la clínica psicoanalítica, para el discurso psicoanalítico, de cómo enfrentar la realidad. No tanto que esté rebasado. A mí me parece, y desde mi práctica clínica y aplicada en el terreno de lo social, justo creo que son como estos debates, estas cuestiones para pensar e incluso es los imperativos que tiene la clínica para seguir pensando. Por eso decía yo, hay nuevas formas de pensar la intervención y la investigación que nos permita retomar la metapsicología del psicoanálisis, pero también confrontarla con la época. Yo creo, y lo digo desde mi experiencia eh, práctica, que no, que simplemente son estas cuestiones que tenemos que ir abordando, que tenemos que leer bien a Lacan, a Freud, porque hay muchas cosas que me parece se pueden obviar o se pueden pasar a la ligera, pero creo que no está rebasado, que tenemos que seguir trabajando, que hay nuevas cosas, sí, que esto es real, que la clínica, el último Lacan, digamos, nos abre esa posibilidad de pensar lo real y que habría que investigar mucho en ese terreno, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, creo que no, que al contrario, son estas demandas hacia el psicoanálisis, estos, se me va la palabra, pero como estos imperativos en el sentido de exigencias a volver a leer, a seguir leyendo, a seguir investigando para ver qué podemos aportar, ¿no?
Y creo que de uno a uno algo nos tendrá que ir beneficiando estas lecturas. ¿No? Gracias, Leti. En realidad solamente quisiera hacer para no generar malos entendidos. No, yo no pienso que esté rebasado, ¿eh? Digo, parece ser que la realidad, como se está planteando hoy día, y a decir, digamos, de teóricos sociales que dicen que literalmente dicen, ya no sé para dónde, ya no sabemos para dónde va, y que eso hace sugerir o sugiere que parece que los discursos, no solo psicoanálisis en general, sino parece que por lo menos mínimamente se tendrían que estar viendo confrontados por esta complejidad social, y que en ese sentido, digamos, yo no diría, ni he intentado decir que están rebasados. Lo que digo más bien, si ustedes han sentido que se está rebasando, es que esta realidad es tan abrazadora, tan abarcante, tan compleja, tan dura, que si en algún momento no están sintiéndose confrontados, ¿no? Y si se han sentido confrontados, ¿qué obliga, a qué les obliga esta confrontación? Incluso lo pienso, por ejemplo, para el caso de la práctica clínica misma, donde jamás nadie se habría imaginado que un análisis pudiera hacerse o pudiera llevarse a cabo desde la virtualidad, por ejemplo, ¿no? Antes nadie se lo habría imaginado. Incluso recuerdo que cuando empezó a suceder eso, una de las primeras cosas que se ponía en discusión era justamente el proceso transferencial. Entonces parece que han ido salvando esa discusión, parece, no lo sé, pero justo planteado desde ahí yo diría, bueno, ¿y qué pasa en el caso, en otros casos ya de mucha práctica o de investigación, si se tienen que hacer de otros recursos, si el psicoanálisis tiene que volverse, no sé, ya de por sí era abierto, pero más abierto incluso a dialogar con otros discursos de orden social, antropológico, histórico, qué sé yo, ¿no? Insisto, eso ya estaba, pues el mismo Freud lo hizo, ¿no? Pero si no han tenido que reformular, esa es más bien, digamos, como mi duda, ¿no? Porque en otros campos, con otras teorías clínicas, pues de pronto se han tenido que ver a elaborar nuevas conceptualizaciones, nuevas teorizaciones. Yo no sé si eso esté sucediendo acá para el caso mexicano, que es a mí el que me interesa, ¿no? Porque veo, por ejemplo, Leti, que tú presentas casos, lo mismo Sandra, Francisco y Blanca se metieron más a la teorización, pero claro, ahí hay dos juegos o dos lógicas. Una tendría que ver, digamos, con los recursos de la investigación, para lo que también del psicoanálisis, pero por el otro lado también está, sin separar, también está, por supuesto, el recurso de la práctica misma, ¿no? Donde ahí se tiene que atender a otros recursos. Entonces, un poco más que pensar en lo rebasado, estoy pensando si se han visto confrontados y cómo a partir de, si es que así ha sido, de qué han tenido que hacer uso para tratar de salvar esa confrontación con la misma realidad, ¿no? Bueno, no sé si Pancho quiere decir algo, Sí. Gracias, Leti. Sandra, pero sí, ahorita. No sé si Francisco o Sandra quisieran comentar o cómo lo han visto, porque aquí Sandra también tiene un comentario para Blanca, pero Blanca, bueno, también está Pancho, podríamos planteárselo. Pancho, ¿quieres comentar algo al respecto de lo que iban comentando, o presento el comentario de Sandra hacia Blanca? No tienes tu audio. Sí. Ya. Sí, me gustaría establecer algún comentario, porque creo que, bueno, creo que toda ciencia que no deja de interrogarse parece quedarse anquilosada, ¿no? En una determinada época. Y creo que eso, y así las propias teorías pues van perdiendo su vigencia y van desapareciendo, ¿no? Es verdad, en el caso de la cuestión psicoanalítica, hubo un repensarlo todo desde el paso de Lacan, del paso de Freud al paso de Lacan, ¿no? Pero eso no quiere decir que todo haya quedado ya escrito y que no haya quedado allá permanentemente, sino es indudable que el propio Lacan pensaba que era necesario abrir el discurso a otras formas de pensar. Digamos, Lacan siempre estuvo abierto en que era necesario establecer discursos y discusiones con otros campos, ¿no? Porque eso es lo que permite, por un lado, repensar lo que es muy complejo, como siempre es la realidad. La realidad siempre finalmente va a rebasar a la teoría. Y entonces, en el momento en que la rebasa, pues desde luego hay que tomar nuevos ejes, nuevos planteamientos, ¿no? Para algunos, las nuevas diversidades sexuales, digamos que hay como dos posiciones. Algunos de ellos piensan que es necesario replantear algunas cosas en la cuestión psicoanalítica, y otros piensan
que tenemos, que es posible con el instrumental que tenemos poder repensar las cosas, ¿no? Entonces, pues son al interior posiciones, pero es exactamente esa confrontación la que permite el desarrollo de nuevas maneras para poder entender y poder comprender estas cosas nuevas que van apareciendo y que tienen su especificidad y su singularidad, desde luego, no solamente en los pacientes, sino particularmente en México, ¿no? ¿No? Tienen esa especificidad. Creo que eso es muy importante tenerlo presente. Gracias, mi querido Francisco. Y nuevamente una disculpa de Pancho. No hay de qué, no hay ningún problema, no sabes. Bueno, no sé, voy a pasar a la lectura de los comentarios. El primero que hace Sandra, dirigido a Blanca, que bueno, afortunadamente también aquí está No sé, Francisco. se le habrá ido la... La recepción, yo creo, sí. Sí. Dice, los planteamientos que nos comparte para repensar la importancia de la epocalidad como un eje central para identificar el constructo de las ideas y por lo tanto la manera en cómo llegamos a la construcción de la imagen del cuerpo desde el consumo, el espectáculo, el simulacro. Desde el planteamiento del psicoanálisis y sus referentes teóricos, ¿cómo podríamos intervenir desde la articulación con la clínica a los cuerpos que están intervenidos por la multiplicidad de imágenes ideales vaciadas de lo simbólico? Es decir, ¿cómo nos enfrentamos a esta sobreconstrucción del cuerpo de la imagen, cuando ello es una realidad actual que nos atraviesa y nos interpela? ¿Cómo lograr hacer marca de lo simbólico cuando las prácticas de la época hacen cada vez más voraz el discurso de la imagen por la imagen? Qué buena pregunta, Sandra. Aquí hay otra que dice, la decepción del cuerpo posmoderno. Supongo que también va para ti, Pancho. ¿Por qué no históricamente siempre se ha buscado la belleza del cuerpo? Mencionas que ahora solo somos cuerpo como algo peyorativo, pero en realidad si solo somos cuerpo, y eso es lo que permite la existencia de todo. Quizá estoy malentendiendo la información, pero pareciera que se plantea que nosotros como individuos, somos las responsables, culpables de dichos problemas sobre el consumismo y las refuncionalizaciones sobre la mirada a la búsqueda de la belleza. Quizá, en todo caso, solo somos víctimas o resultados de una manipulación más grande que una cirugía plástica. Hablando desde mi contexto, me parece más como un robo de identidad. Decir que en este territorio y en este siglo somos la decepción del cuerpo posmoderno. Mirándolo con ojos desde los antiguos griegos me hace sentir rara, porque aunque hubiésemos nacido en su época, no cumpliríamos con sus estándares de belleza y nos veríamos llevadas a modificarnos para asemejarnos a quienes dicen qué es lo bello. Quizá no estoy entendiendo bien cuál es la crítica o para dónde va. Me encantó cuando la ponente Leticia dijo, nacemos viejos con discursos nuevos. Creo que eso resume mucho. Otra pregunta para ti, Francisco. ¿Cómo abordar a pacientes quienes hacen de su cuerpo instrumento mismo de lo simbólico? Como si fuera la imagen, la forma posible de hacerse de un cuerpo simbólico. Bueno, aquí un comentario, pero no sé exactamente. Dice, olvido Elohim de Facebook, pues las situaciones son situaciones hasta que empezamos a narrarlas o explicarlas. Y Sandra dice que también quiere comentar algo de lo que yo comenté, pero que no funciona su manita. Entonces si quieren, le damos paso a Sandra con su manita y ya te damos tiempo para que le pienses ahí cómo responder, mi querido Francisco. Sandra. Bueno, nada más yo quería comentar justo esto que preguntaba o la pregunta que lanzaba a la mesa. Yo creo que es un tema complejo, no me parece que sea tan sencillo poder responderlo porque también yo pienso que habría que remitirse a la historia del psicoanálisis, principalmente en México, y ese es uno de los temas que pues a mí me convoca y me ha convocado bastante la historia del psicoanálisis,
en este país, cómo llegó, cómo se instauró, cómo se empezó a trabajar o se empezó a transmitir tanto a Freud como a Lacan. Y me parece, y bueno, ahora también a Miller, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que es interesante poderse cuestionar todas estas variables, no únicamente, digamos, pensar al psicoanálisis desde un psicoanálisis, sino el psicoanálisis en general, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene? Coincido totalmente con los colegas que plantean que hay que releer a Freud, que releer a Lacan varias veces. No podemos solamente quedarnos en los constructos de transmisión que se han quedado a nivel de la palabra. Me parece vital e importante, pero creo que también esta necesidad de retomar los textos en origen, pero también ubicar la epocalidad, la práctica, el momento y el contexto histórico en el que tanto Freud como Lacan hicieron planteamientos, y que al final del día entre ellos también hay una serie de psicoanalistas teóricos y clínicos que han dejado una huella importante, que no han sido tan característicos de decir el psicoanálisis Freud-Lacan, ¿no? Sino que en el se han desarrollado varias posturas dentro del mismo psicoanálisis, que de allí van a derivarse varias escuelas del psicoanálisis, posturas del psicoanálisis, pero me parece que no se tendría que dejar de lado la importancia también de todas estas esferas que el mismo psicoanálisis comprende. Pero también me parece que pues sí hay cuestiones que de pronto o nos embelezamos mucho con la teoría y caemos en ella y nada más estamos en la parte teórica, cuando en realidad pues ya cuando se está en la práctica pues es una confrontación con un otro, con un cuerpo que está allí, sea virtual o sea físico, o sea... vamos, hay un cuerpo que está allí, que sufre, un cuerpo que está sufriendo subjetivamente, pero finalmente también la pregunta es, nosotros como cuerpo también, como materia, ¿cómo vamos a responder a ese otro cuerpo, no? Me parece que esa es la parte a veces que es muy intrincada, que es compleja pensarla, y yo sí creo que es muy importante pensar varias esferas, nutrirse en diálogo. O sea, habrá quienes trabajen la parte de la historia del psicoanálisis, la historia de la psiquiatría, la historia de las prácticas psicológicas, eso siempre va a nutrir para el trabajo clínico. Habrá quienes hagan investigación teórica con posmodernidad o con filosofía, lo cual también es sumamente importante, enriquecedor, nos permite pensar desde otro lugar que no sea enquistándonos solo en la pura praxis clínica. También hay quienes van a nutrirnos desde otras perspectivas que a lo mejor no son el psicoanálisis, pero que también forman parte de la esfera, ¿no? De lo que en algún momento Freud y Lacan plantearon. Entonces, no sé, yo creo que sí se tendría desde el psicoanálisis que pensar más multidisciplinariamente, a poder abrirse también, sin olvidar que el psicoanálisis fue pensado y concebido como el aparato del inconsciente, y que eso no es medible, que eso no se puede cuantificar, o podemos decir en el cerebro, ay, ahí está el inconsciente, ¿no? Lo podemos medir, no, pero sí, y que los casos son casos por casos, que se abordan desde la singularidad. Creo que eso es lo que no hay que olvidar, pero también es importante nutrirse, y a veces eso creo que es lo difícil para muchos de nosotros, y me incluyo, porque a veces o nos quedamos yo ahora, por ejemplo, con la tesis, me quedo en la historia del psicoanálisis, y también ahí eso es importante, pero no me puedo nada más quedar con eso, porque también trabajo en la parte con los pacientes en campo. Entonces, no sé, creo que a veces es una ambivalencia compleja, incluso para quienes estamos en estas situaciones, o en este campo de saber, ¿no? Sí. Vale. Gracias, Andy.
Pues cerramos contigo, mi querido Francisco. Y correcto, sí, está una pregunta que veo acá, que es la que retomaré: cómo abordar a pacientes quienes hacen de su cuerpo instrumento mismo de lo simbólico, como si fuera imagen, la forma posible de hacerse de un cuerpo simbólico, ¿no? Creo que Sandra por ahí me parece que también pudiera decir algo y comentar algo. Me parece muy interesante el caso que presenta de esta persona que utiliza imágenes, ¿no? Que recorta, ¿no? Y de las cuales construye y habla de esas imágenes que pone ahí simbólicamente en una hoja y después parece construir comentarios, historias alrededor de eso, ¿no? Creo que el punto, eso es por un lado, me parece como muy importante ejemplificar esas cosas de cómo finalmente este acto, esta cuestión simbólica que hace en parte el sujeto, pues le permite algún tipo de, de estabilidad, ¿no? De eso quizá lo podría comentar más esta Sandra. Pero tiene diferentes puntos. El asunto que hoy marca es que el horizonte simbólico que teníamos finalmente ha cambiado, ¿no? ¿No? El hecho de los cambios en los movimientos de las identidades sexuales, pues desde luego que implica cambios necesariamente y cuestionamientos finalmente del lado hombre, ¿no? ¿No? Y esto marca finalmente una confrontación entre, entre qué pensábamos antes de lo que era la mujer, qué lo pensamos de lo que es el hombre, ¿no? Y las respuestas ahí no son nada fáciles en este horizonte simbólico que ya les digo, marca otra cosa y marca cambios, ¿no? Y que hoy exactamente esos horizontes pues están cuestionados. ¿Qué significará ser hombre mujer? ¿No? Es una pregunta muy complicada, que desde el propio Freud decía que eran contenidos vacíos, ¿no? Pero bueno, hoy se ponen, creo que más estos elementos en el centro de la discusión. Perfecto, mi querido Francisco. Bueno, Pues no sé si haya alguien más que ¿qué quiera comentar? quiera comentar. Yo solamente, pues, no sé si tú, Leti, quieres comentar. Sí, yo nada más quisiera muy brevemente agregar, bueno, en primera, la cita que yo hice en mi trabajo fue que nacemos viejos porque estamos habitados por discursos viejos. O sea, no es un lenguaje nuevo el que tenemos, sino esto que ya viene de otros, ¿no? Y que generan pues múltiples marcas en los cuerpos y en la subjetividad. Sí, creo que el psicoanálisis es básicamente palabra y no importa dónde esté o el medio que se utilice mientras la palabra esté. Y alguien que quiera escuchar, que quiera leer lo que se va diciendo, que quiera hacer intervenciones para poder, digamos, movilizar esta subjetividad que quizá está complicada en nuestro siglo o en esta época, ¿no? Pero que finalmente son retos, son cuestiones a poder asumir y comprometernos en el trabajo. Lo real está ahí como parte de la clínica de lo real más compleja, pero que creo que todas estas cuestiones de las que hablamos, pues nos invitan precisamente a esa búsqueda y a saber que es caso por caso, ¿no? Y que el trabajo es permanente y la reflexión más, ¿no? Los intercambios, los debates, las supervisiones, el análisis propio, ¿no? Y toda esta búsqueda que hay que seguir construyendo, ¿no? Nada más. Gracias. Gracias, mi querida Leti. Sí, yo creo que, no sé, ya para cerrar, de pronto me da la impresión que como que esta sociedad se está moviendo tan rápido que a veces no solamente es psicoanálisis, sino cualquier, insisto, cualquier eh, práctica clínica, de pronto parece como si estuviéramos en tiempos donde de lo que se tratase hoy día sería como de hacer solo un puro ejercicio clínico, vamos a dejarlo así, un ejercicio clínico en donde ya la reflexión sobre no cupiese, ¿no? Esto, de pronto, por lo menos pienso en los casos que plantea esta Marie-Jeanne Irigoyen, para el caso de Francia, donde dice que los psicoanalistas están
haciendo una especie como de, como que están haciendo una especie de ensimismamiento donde están jugando las reglas del modelo neoliberal en donde se trata de sacar rápido a los pacientes y ya, ¿no? Sácalo rápido, ¿no? Porque de eso se trata. Y entonces, en esa práctica, donde uno también se deja llevar, donde los psicoanalistas, igual psicólogos, que se dejan llevar por una corriente o por un movimiento social, de pronto parece que la reflexión está quedando fuera, pero simultáneamente, como decía Sandra, de pronto parece que solamente se está quedando todo en la teoría y entonces la práctica queda como vacía, ¿no? Entonces son cosas complejas que yo creo que de pronto cualquiera que se dedique a hacer trabajo clínico se va a tener que enfrentar o se está enfrentando, ¿no? Pues muchas gracias, la verdad es que los trabajos han sido muy lindos, muy interesantes, desde lo muy teórico hasta lo muy práctico, así que no, pienso que esta mesa no queda mal. Eh, sin más, les mando mis cariños, nos vemos pronto y Leti, no vayas a chocar, por favor, que veo que estás ahí en tu carro. Cuídense mucho. Bueno, pues yo cierro la sesión de este Hasta día. luego. Les pediría a quienes tengan que ingresar, pues Que salga. inmediatamente por la sesión. Cuídense mucho, que tengan buen día. Bye. Hasta luego, Gracias. hasta luego.